las 8:41 tomamos contacto con el investigador y profesor universitario Francisco Durant, que se halla en los Estados Unidos y que el mes de julio pasado publicó en la Feria del Libro un título importante, Odebrecht, la empresa que capturaba gobiernos, en el que se sostiene que si bien han habido redes de influencia para capturar poder, se ha exacerbado esta práctica en el siglo XXI en el Perú y particularmente con la empresa brasileña Odebrecht. Buenos días, Francisco Durante. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Bienvenido. Habiendo dado difusión a su libro, queremos saber si usted cree que durante los últimos meses la lucha contra la corrupción ha progresado o se ha encontrado con escollos nuevos que distan de estar resueltos. Yo pienso que a pesar de los múltiples escollos que todavía se encuentran y a la posibilidad de que se voltee la tortilla y no avancemos en la justicia, en el Perú se han dado pasos importantísimos en esta materia en los últimos años y son pasos mucho más fuertes y consistentes que la gran mayoría de países de América Latina. Hay una evidencia clara, Francisco, ¿cómo está? Muy buenos días, de que siempre se supo que la empresa privada aportaba campañas, siempre se supo que sus nombres no figuraban. Lo que pasa es que se necesitaban pruebas fehacientes que pudieran corroborarlo y hoy día están por todas partes. Las propias empresas están reconociendo la cantidad de dinero que aportaron, a las campañas que aportaron, etcétera. Desde la investigación que usted ha hecho a lo largo de este tiempo, ¿cuál era el sentido del ocultamiento? Las empresas señalan que no querían represalias o que no querían que llegara el chavismo, pero lo cierto es que a veces le han apostado a dos candidatos que, digamos, tenían la misma línea política, o a veces le han apostado y muchas veces han apostado a candidatos cuando no había chavismo, sombra de chavismo en el horizonte. ¿Cuál era la verdadera relación de este dinero con el partido político al que se estaba apoyando? Bueno, tú puedes apostar, y es perfectamente legal, a un partido que coincide con tu visión de las cosas, ¿no? Con tu manera de ver el país. Por supuesto. Pero si estás apostando a varios, quiere decir que estás apostando por tener influencia. Ahora bien, la cuestión es influencia ¿para qué? Es probable que para que se establezca una especie de contacto, una relación, y en el caso de grandes donaciones hechas en efectivo directamente por el personaje principal del mundo corporativo a la candidata, en el caso de Keiko, estableces una relación. Esa relación a futuro sirve para retomar el contacto y ver qué problemas pueden resolver. Pero también sirve en la medida en que así la candidata, como fue el caso de Keiko en el 2011, no entre a la presidencia, tiene presencia en el Congreso, tiene bancada y ese también es otro espacio de influencia. Ciertamente en el caso del 2011 por la presencia de Humala puede haber habido un factor miedo. Pero yo me pregunto, 3.6 millones de dólares simplemente porque le tienen miedo a un gobierno. ¿Y por qué 3.6 en el caso de Romero si en los otros que debían estar igualmente temerosos han dado solo 200.000, ¿no? Entonces ahí todavía hay cosas por indagar y espero que sigamos haciéndolo para beneficio de la transparencia democrática. ¿Hay evidencia o se puede hablar de evidencia de influencia de grupos empresariales en decisiones, por ejemplo, de leyes o simplemente hay intuiciones? Bueno, hay numerosas evidencias. Por ejemplo, para hablar del gobierno de Humala, al cual le tenía tanto temor, durante la gestión de Humala en el Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, se dieron una serie de paquetes que tenían que ver con rebaja de los estándares ambientales que eran exigidos por los sectores mineros, pero también ha habido una rebaja del impuesto a la renta que llevó a una caída de la recaudación. Ahora, lo que no sabemos, y ahí es donde está pues el misterio, es si el aporte en la campaña lleva directamente ese tipo de decisiones. En mi opinión, establece una relación compleja que se va desenvolviendo poco a poco según las circunstancias que puede dar lugar a colusión. En el caso del grupo Odebrecht, ahí está bastante demostrado, ¿no? Igual que en las otras empresas brasileñas. En este caso es más difícil, pero sí atando cabos uno puede llegar a conclusiones, ¿no? Por ejemplo, la ley Klimper, ¿no? El personaje que representa la agroindustria entra a un ministerio y actúa a favor de su propio sector.
Eso también es un caso bastante explícito, aunque no necesariamente ligado a financiación de campañas, de repente le está de influencia directa en los asuntos de Estado. Más allá de que las leyes sean buenas o malas, digamos, estamos hablando simplemente de las influencias para satisfacer determinados intereses. Esa sería la figura. Sí, pero las leyes son muy buenas, ¿no? Porque hay rebaja de impuestos, regímenes especiales y hay un intento de defender que esas leyes se continúen extendiendo como ha ocurrido hace poco, ¿no? No, me refiero malas o buenas para el país. No, obviamente son buenas claro, para el grupo de interés, ¿no? Para el grupo de interés, de todas maneras, no les van a sacar una ley en contra, sino que eso hubiera sido una pésima inversión. En efecto. Señor Durant, usted publicó un libro previo sobre los 12 apóstoles de la economía peruana. ¿Qué cosa ha cambiado en el desempeño de esos 12 apóstoles con la presencia en el Perú de la empresa brasileña Odebrecht? ¿Aportó algo nuevo o simplemente actuó en las mismas condiciones que ya tenían vigencia en nuestro país? Bueno, ese es un punto de discusión y poco a poco aparecen algunos testimonios que indican que antes de la entrada de Odebrecht habría habido una especie de club peruano de la construcción, informal obviamente, ¿no es cierto? Nunca investigado. Lo que ha hecho Odebrecht y las otras empresas brasileñas es y llevar sus prácticas desarrolladas en Brasil, donde el gasto de construcción es altísimo, a el caso peruano, sofisticarlas, convertirse en los principales proveedores en la construcción de obras públicas y asociarse con una serie de empresas peruanas con las cuales actuaron en consorcios, ¿no? O sea, perfeccionó, digamos, el sistema de captura del Estado por la vía de la financiación de partidos, las influencias, los sobornos, ¿no? Lo dijo un ministro de Estado en Palacio de Gobierno, ¿no? Odebrecht pone y saca presidentes, y quien estaba precisamente en Palacio de Gobierno era el señor Ollanta-Humala. Sí, en efecto. Ahí hay una discusión entre nosotros los especialistas, que somos pocos, de que la financiación de campañas o las bolsas, ¿no? Porque lo que se ha hecho con Keiko es una bolsa. Varios han acordado poner grandes cantidades y eso te lleva a generar una influencia al comienzo de un gobierno y eventualmente te puede llevar la influencia que es capaz de decir quién puede ocupar un ministerio, un viceministerio o tener un puesto de asesoría de muy alto nivel. Y cuando el ministro no conviene, pues ocurre al revés, ¿no? De acuerdo. Se aparta, ¿no? Lo que pasa es que hay que tratar de dilucidar con claridad, porque si el aporte no es exacto, si el aporte no es transparente, si el aporte no se declara, entonces entramos todos en el campo de la sospecha sobre a cambio de qué se dio ese dinero, ¿no es cierto? Porque es absolutamente válido que una empresa quiera aportar a un partido que coincide con su visión de país. Pero sería tiene que aportar de acuerdo a las leyes, ¿no? Pero tiene que declarar el aporte y el otro lado tiene que aceptar que lo ha recibido. Incluso tiene derecho a querer impulsar en el Congreso una ley que le parece, que más allá de que beneficie a su sector, le parece buena para el país, pero de eso se hace de manera transparente, ¿no? En todo caso, en relación a la pregunta sobre si estamos avanzando, del señor Carballo, en materia de justicia, creo que poco a poco, a la peruana, vamos a acercarnos al punto en el cual discutimos los delitos electorales, ¿no? Así es. Muy bien. Y ese terreno podemos avanzar todavía. Muy bien, señor Durán, clarísimo, y en medio de toda esta discusión nos da un poco de esperanza.